Hola para todos, bienvenidos. Somos el grupo Marmelmau formado por Arellano Mauricio, Gutiérrez Melanie y Rodríguez Marianela. Y en el día de hoy te presentamos Origen de la arquitectura y arte en el área del Golfo, México Central y Sur de México. Acomódate, jala unas papas y disfruta de este video. Área del Golfo, los Olmecas, la cultura madre. La cultura olmeca es considerada la cultura madre de Mesoamérica. Su área metropolitana tuvo lugar en la zona del Golfo de México, en los estados actuales de Veracruz y Tabasco, y los primeros indicios de esta cultura se remontan al año 1200 a.C. El término olmeca puede referirse tanto a la religión de los pueblos del Golfo como al estilo artístico que los caracterizaba, el cual se puede encontrar en cuevas, esculturas y escrituras encontradas desde el área del Golfo hasta Costa Rica. Fue tal su influencia que se pueden ver algunas similitudes con otras culturas de la misma época de desarrollo, especialmente en su culto hacia la serpiente emplumada y al dios jaguar. Principales ciudades. Los geólogos determinaron que se usó basalto como material principal para hacer sus monumentos. Este tipo de piedra proviene de una cantera que se encuentra a 7 kilómetros de Laguna de los Cerros, que era un centro olmeca, cerca del área de los montes Tuxtlas, además de encontrarse vestigios de talleres olmecas que se encargaban de trabajar el material cerca de esa cantera para luego ser transportados a los centros ceremoniales, pero sin embargo, hasta ahora no se sabe cómo pudieron transportar semejantes trozos de material sin las tecnologías actuales. Hablando de las culturas que habitaron Mesoamérica en el periodo preclásico, la mayoría de sus asentamientos en la actualidad están cubiertos por la ocupación de culturas posteriores, y la única ciudad que aún conserva su trazo original es la ciudad de La Venta, ya que luego de su auge se abandonó y no fue ocupada por otra civilización. Los edificios principales de las ciudades olmecas se identificaban por un sistema constructivo en base a plataformas de tierra sobre el nivel del suelo, para así proporcionar una altura que evite una posible inundación debido a su geología. La Venta. La Venta es una zona arqueológica que se ubica en el actual estado de Tabasco, México, a unos 15 kilómetros de la costa del Golfo. Esta ciudad se considera el centro ceremonial y poblacional más importante de la cultura olmeca, además de ser la primera ciudad prehispánica que contó con un trazo arquitectónico planificado y poseer la pirámide más antigua de Mesoamérica. Sus edificios eran construcciones de barro protegidas aparentemente de piedra pulida y tierra compactada en su exterior. La Venta tiene 9 complejos nombrados de la A a la H y orientados de norte a sur, entre los cuales se destacan 4, el A, el B, el C y el D. Complejo A. En este se integraban plazas mediante la combinación simétrica de plataformas bajas, escaleras y unas extrañas empalizadas, formadas por grandes columnas de basalto empotradas al piso de una manera vertical. Aparte, las empalizadas formaban unos recintos cerrados por las columnas basálticas. Este es el grupo arquitectónico más pequeño de La Venta. Se trata de construcciones subterráneas de hasta 8 metros de profundidad y 20 metros por lado, dentro de las cuales se depositaron bloques de serpentina verde, que es una piedra preciosa, con un diseño abstracto llamados por los arqueólogos máscaras de jaguar.
Estos mosaicos fueron tapados con arenas de colores sobre las cuales se construyó un montículo de adobe circundando por las columnas de basalto. Complejo B. Este era usado para las ceremonias públicas, a diferencia del A, que aparentemente era para la élite olmeca. La plaza está delimitada por la Acrópolis Stirling, que es una plataforma de más de 300 metros de frente en la cual se encontraron canales de piedra para el manejo de agua y restos de talleres olmecas. En el centro de la plaza se encuentra una pequeña plataforma en el cual se cree que hacían sacrificios. Complejo C. Es donde se encuentra la pirámide, que es un gran basamento construido de arcilla, de aproximadamente 30 metros de altura y 128 metros de diámetro. Se calcula que la cantidad de barro que se utilizó en su construcción fue de 10.000 metros cúbicos. La superficie exterior tiene 10 entrantes y 10 salientes, y tiene una forma de cono redondeado y una superficie ondulada irregular, lo cual lo hace muy peculiar, además de ser la más antigua de Mesoamérica. Complejo D. Está conformado por más de 20 plataformas que están alineadas en 3 ejes, de norte a sur, y en los costados de algunos edificios se encuentran ejemplares de los denominados altares y esculturas de seres naturales. San Lorenzo. La zona arqueológica de San Lorenzo se encuentra en el estado de Veracruz. Es uno de los sitios más antiguos que muestran evidencias de ocupación olmeca. Esta ciudad fue construida sobre una plataforma artificial de unos 50 metros de altura por encima de la sabana en la que se localiza. La plataforma no tiene un perímetro regular y 3 de sus lados presentan barrancas serpenteadas. Esta ciudad posee unos montículos que dan a entender de que hubo una segunda planificación del trazo arquitectónico de la ciudad, y algunos de estos presentaban indicios del modelo de vivienda que se desarrollaría en Mesoamérica en el futuro. Constaba de un patio central y alrededor de este se distribuían las habitaciones familiares. Gracias a esta cuidadosa planificación, se establecieron las pautas para toda la arquitectura olmeca en la región, como ser un eje central alrededor del cual se dispondrían las plazas y edificios. Tres Zapotes. La zona arqueológica de Tres Zapotes se encuentra cerca del pueblo con el mismo nombre, en el estado de Veracruz. Esta es considerada como la tercera capital olmeca más importante, aunque también albergó posteriormente otras culturas. Después de que la venta fuera abandonada, Tres Zapotes se convirtió en la máxima expresión de la cultura olmeca y se destaca por las grandes cabezas esculpidas en basalto. Las estructuras arqueológicas se extienden unos 3 kilómetros en el estrecho valle del arroyo Hueyapán, distribuidos en grupos irregulares que no se relacionan con ningún agrupamiento de edificios, y algo que las caracteriza es la disposición no geométrica de las estructuras, que en algunos casos parecen limitar con una especie de patio. Este sitio arqueológico está conformado por 4 grupos. El primer grupo está conformado por 6 montículos alrededor de una plaza. El segundo grupo tiene 2 lomas, la Loma Camila y Loma Larga, que tienen una altura de 12 y 7 metros respectivamente, alrededor de una plaza central. El tercer grupo reúne plataformas pequeñas que probablemente fueron utilizadas como conjuntos habitacionales de artesanos, campesinos, sacerdotes y dirigentes. El cuarto y último grupo estaba formado por montículos menores a 3 metros. Arquitectura olmeca. El diseño olmeca es reconocido por su carácter trascendental,
con medidas sustanciales y un procedimiento de construcción poco común, que se muestra en sus pirámides y los santuarios que lo acompañan. Pirámides. Las pirámides olmecas son estructuras extensas hechas con métodos poco comunes debido a su diseño. El problema con estas estructuras es que la mayoría de los materiales y técnicas ya casi no se usan y solo un par de componentes se han mantenido a lo largo del tiempo. Por esto, las investigaciones de los arqueólogos se han visto perjudicadas. A pesar de esto, se recuerda que los materiales que se usaron para formar estas estructuras tuvieron varias características, como las de no usar formas cuadradas de piedra para levantar las pirámides, ya que reemplazarlas resultaría ser dificultoso, además de la extracción y transporte de las mismas, debido a que el terreno en el que habitaban los olmecas era pantanoso. Materiales. Entre los materiales más reconocidos que se utilizaron se encuentran la arena, la tierra compactada, la arcilla, el adobe y el barro, además de los revestimientos de piedra. Toda estructura de la base de la pirámide estaba conformada de plataformas hechas de tierra compactada, además de utilizar la tierra, piedra y adobe como materiales para levantar las mismas. Detalles arquitectónicos. Los detalles que presenta esta cultura son innovadores y diferentes a los de otras culturas. Las figuras de personajes zoomórficos y antropomórficos son muy raros de encontrar en otros templos, debido a que cada uno de estos personajes fue destinado a hacerse en un templo en específico. Entre sus pirámides más destacables se encuentran la pirámide con base rectangular, que es la más común de todas, la pirámide con forma de embudo, la pirámide ancha con 2 kilómetros de largo y 1 de ancho, y la pirámide de barro, de 30 metros de alto y 130 metros de ancho. Estas pirámides son reconocidas por su marco piramidal no concluyente, la prevalencia de líneas rectas y revestimientos de adobe, piedra o tierra. También se puede distinguir la simetría, la orientación de norte a sur y el desarrollo en islas o colinas falsas semicirculares. Forma y función. Se cree que la forma de las pirámides se inspiró de las montañas y los volcanes que los rodeaban, tomando en cuenta el lugar donde habitaban sus dioses. Por este motivo, la función de estas era religioso. En este mismo sentido, rindieron homenaje a sus dioses haciendo penitencias en respeto a estos lugares. El tamaño de las pirámides podría alcanzar hasta los 30 metros de altura y por esto podrían llegar a tener hasta 2 kilómetros de largo. Para las estructuras más pequeñas se utilizó un ancho de 130 metros y una base circular. Una de las pirámides más importantes es la que se encuentra en la Venta, la cual no tiene escaleras ni inclinaciones y algunos la confunden con un montículo de tierra. Templos olmecas. Los templos olmecas se desarrollaron en territorios geográficamente bajos y dentro de la línea de tiempo los más importantes se encontraron en La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, los cuales sufrieron una deterioración significativa debido a los materiales empleados en su elaboración. En estos tres santuarios se observan estos atributos. La utilización de un diseño de asentamiento urbano, asentamientos abiertos, altas densidades de población, plazas rectangulares y estructuras de alojamiento, la simetría bilateral en sus lados este y oeste, la dominación de la tierra y el barro como materiales de construcción
y la no presencia de estructuras de piedra. México Central. Por consiguiente, abarcaremos 3 ciudades importantes que marcaron la historia y el desarrollo de muchos aspectos en México Central y toda Mesoamérica. Estas ciudades son Teotihuacán, Tula y Tenochtitlán. La primera ciudad es la antecesora a las otras dos. Llegó a ser una de las ciudades más importantes en aquella época, marcando un gran desarrollo urbanístico en comparación con muchas otras de la zona, alcanzando así los 21 kilómetros cuadrados de expansión territorial y los 200.000 habitantes en su apogeo. Esta ciudad es Teotihuacán. En cuanto a sus inicios, no se conoce con exactitud su origen, pero se sabe que recibe el nombre por los mexicas. La ciudad fue marcada por diferentes periodos, empezando por el periodo Patlachique entre los años 150 a.C. y primero después de Cristo, en el cual se consolidó su carácter urbano con aproximadamente 5.000 habitantes y empezó la construcción de la pirámide del Sol, seguido del periodo Tezacuali del 1 al 150 después de Cristo, en el que se fijó la trama ortogonal y los dos ejes principales característicos de su planificación urbana. El periodo Micaotli del 150 al 250 después de Cristo se construyeron la ciudadela, el templo de Quetzalcóatl, la calzada de los muertos y tuvo una fuerte expansión comercial. En el periodo Tlamimilolpa del 250 al 400 después de Cristo se construyó la pirámide de la Luna. En el periodo Xolalpán del 400 al 550 después de Cristo, la ciudad alcanza su apogeo con su mayor expansión territorial y crecimiento poblacional. En el periodo Metepec del 550 al 650 después de Cristo empieza su decadencia. Poco a poco va perdiendo el poder en la región en todas las áreas y los ámbitos posibles. En el periodo Oxtotipac y Xometla, que serían los últimos, abarcarían los años 650 y 850 después de Cristo. En él se da la decadencia definitiva hasta su abandono total. En cuanto a su contexto urbano, Teotihuacán basó su planificación en los grandes espacios y módulos más pequeños alrededor de estos, siendo los lugares principales para la planificación del urbanismo la pirámide escalonada, la plaza, las avenidas, las plataformas y los altares. Esto iba netamente relacionado al sistema religioso que ellos solían llevar. Entrando en detalles de su planificación urbana, la ciudad inició con un eje principal en dirección norte-sur con una orientación a 15 grados hacia el este. Este es representado por la calzada de los muertos de aproximadamente 4 kilómetros de longitud y en el que se alzan las principales edificaciones de la ciudad, iniciando en la pirámide de la Luna, conectando a esta a la pirámide del Sol, terminando en la ciudadela donde se encuentra el templo de Quetzalcóatl. Perpendicular a la calzada de los muertos, en el centro de la ciudad, parte la calzada oeste-este, dividiendo a la ciudad en 4 cuadrantes. Las calles secundarias definen los espacios de circulación, permitiendo el paso de los carros y peatones, garantizando la seguridad de este último. Los 4 barrios más importantes son Tetitla, que es el barrio de los nobles, ubicado al oeste de la zona arqueológica, Atetelco, que es la escuela de los guerreros, La Ventilla, que está situada al suroeste, y por último Tepentitla,
localizada al noroeste. También se destaca el sistema de manejo de agua, tanto de aquella destinada al consumo cotidiano como de las aguas residuales. La ciudad contó con una gran red de alcantarilla que contribuyó a sanear el ambiente de la urbe y de las decenas de miles de habitantes. Arquitectura de la ciudad de Teotihuacán. En cuanto a arquitectura, se caracteriza por el uso de 3 métodos constructivos, que es el talud, la parte inclinada de la pirámide, el tablero, que sería la parte plana de la pirámide, y la alfarda, que es la protección de las escalinatas para evitar los derrumbes. Sus construcciones más representativas se destacan sus grandes complejos departamentales, la famosa Ciudadela y también las pirámides escalonadas, que estas vendrían a ser la base fundamental de todas sus construcciones, ya que esta se aplica en casi todas las edificaciones de la ciudad. Están presentes en los palacios, en los centros ceremoniales, tales como la Pirámide de la Luna y la Pirámide del Sol. Complejos departamentales. Los complejos tienen un patio central cuadrangular, delimitado por 3 estructuras porticadas a su alrededor, que van en desnivel respecto al mismo patio, y en el patio se alza un edificio principal construido sobre una base piramidal. El patio central no solo cumplía la función de iluminar y ventilar, sino también de recoger los desagües para evacuarlos al sistema de drenaje urbano. Por otro lado, los techos presentaban un diseño particular que permitía captar las aguas y conducirlas a pequeñas reservas de agua. En la entrada, que da directamente al patio central, y cabe mencionar que en uno de los lados del complejo se dejaba una conexión para el paso hacia otros conjuntos. Los complejos residenciales destinados a la élite eran Tetitla, Yayacuala y Sacula. En la ciudad se contaron aproximadamente 2.000 conjuntos habitacionales en su momento de mayor apogeo. La Ciudadela en sí es un complejo arquitectónico en forma cuadrada, rodeada por la gran plataforma, que es una estructura cuadrangular sobre la que se aprecian aproximadamente 12 basamentos piramidales. Los 4 de enfrente dan a la calzada de los Muertos, mientras que los otros acceden a la gran plaza interior. Estos estuvieron unidos por un muro perimetral que convirtió a este conjunto en un gran sitio amurallado. En la plaza se levanta un pequeño adoratorio y detrás de ella se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl, la cual posee un túnel y 3 cámaras donde podrían estar los cuerpos de personajes importantes de la época. Está rodeada por 12 templos secundarios esta gran pirámide, en la cual la parte posterior de esta se encuentra un par de conjuntos habitacionales para los personajes más importantes de la élite de la ciudad, incluyendo los sacerdotes. Los basamentos están erigidos sobre un núcleo hecho de adobe, revestidos de estuco y piedra. Los frisos también, cuando se encuentran decorados, tienen relieve y geometría. Pirámides escalonadas. Estas pirámides están formadas por aproximadamente 5 niveles o grados. Los 4 primeros niveles es donde residen los dioses de acuerdo a los puntos cardinales. También está rodeado por una plaza central donde moran los hombres. Para su levantamiento se realizó la compactación
de basamento y plataformas de barro también, elaborando adobes secados al sol, extrayendo y cortando piedras, también acompañado del uso de argamasa como aglomerante. Se dice que se usó como basamento una roca llamada tepetate, la cual se empleó para hacer los escalones de las escaleras y las cornisas también. Estas pirámides estaban recubiertas de piedra y estuco para su protección, como se puede apreciar claramente en la imagen de la pirámide de Quetzalcóatl. Estas pirámides estaban destacadas por el estilo geométrico, horizontal y armónico. También por la concepción cosmológica de todas las pirámides juntas. Las edificaciones ejemplares de este tipo de construcciones son las pirámides de la Luna y el Sol, la pirámide de Quetzalcóatl, entre muchos otros más. Pirámide del Sol. Esta tiene aproximadamente 63 metros de alto. Está recubierta de piedras de lava petrificada, formada por una capa exterior con cemento teotihuacano. Este cemento era la mezcla de barro con tepetete molido, y en su interior solamente era tierra compactada. Desde las vistas en planta, se puede apreciar que la pirámide está compuesta por 5 cuerpos superpuestos, uno encima de otro, acentuadas en una base de aproximadamente 200 por 225 metros. Se dice también que durante su caída esta fue cubierta con tierra antes de ser abandonada, evitando así los saqueos y el daño a gran masa de esta edificación. También posee una escalinata que tiene entre 248 y 260 escalones. Se descubrió un pozo de 7 metros de profundidad por 102 de longitud, la cual estaba llena de piedras y cascajos que terminaban en un conjunto de cámaras situada casi debajo de la cima del monumento. Este complejo consta de 4 cavidades que le dan forma de flor. Se cree que representaban los 4 niveles del inframundo o el origen del hombre. Cuenta con túneles que le permitieron a los exploradores una mejor visión de su interior, y estos túneles fueron llamados el túnel de Gamio, que fue el primero y el más largo de la pirámide. Luego está el túnel de Smith en la parte superior y el túnel de Noruega, que comparte con el túnel de Gamio. Tenemos a Tula, originada tras la caída de Teotihuacán. Origen de la ciudad. En cuanto a su historia, esta comenzó durante el Clásico tardío entre los años 600 y 900 después de Cristo, donde inicia como un pequeño centro urbano de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados en Tula Chico. Hacia los años 900 después de Cristo, los habitantes abandonaron el lugar y construyeron hacia el sur aproximadamente 1.5 kilómetros un nuevo recinto monumental. En el año 900 al 1100 será el de mayor apogeo de la ciudad, pero entre los años 1168 y 1169 su caída definitiva se da asociada con el agotamiento de un sistema político ampliamente extendido en Mesoamérica durante el florecimiento de la ciudad. Planificación urbana. En cuanto a su planificación urbana, esta ciudad fue construida y planificada sobre la cima de un cerro. Estaba formada por 2 grandes plazas: la plaza central, que se continuaba hacia varios espacios menores, y la plaza norte, que estaba separada de la anterior por las construcciones principales de la ciudad. La gran plaza tiene una planta cuadrangular con un altar central donde se celebran las ceremonias importantes. En el lado norte de la plaza se encuentra el Templo B, que este es el que separa la gran plaza
de la Plaza Norte. Al occidente del Templo B se encuentra el Palacio Quemado. El lado oriental de la plaza está denominado por la mole de la pirámide C, que también es el Templo del Sol. Los dos grandes campos de pelota complementan el centro, uno a la espalda del Templo B y el otro al occidente de la plaza. Más allá de este, el trazado urbano cubría unos 16 kilómetros cuadrados y estaba compuesta por conjuntos habitacionales. La población se agrupó en barrios y se construyeron templos y palacios que funcionaron como referentes ideológicos y políticos de cada uno de ellos. En cada barrio se erigieron 3 conjuntos habitacionales, destacando las construcciones como la plaza en Tula Grande, en el que descansaban también el Templo de los Atlantes. Al norte de ella, a 1.5 kilómetros, en Tula Chico, y próximo a esta se encuentra el edificio conocido como El Corral, entre Tula Chico y Tula Grande, en el cual hay otro conjunto arquitectónico llamado la Plaza Cherney. Los conjuntos arquitectónicos se construyeron sobre terrenos nivelados cubiertos con empedrados que conformaban plazas y calles, los cuales separaban los barrios. Estos se identificaban por el culto a sus deidades y por los oficios particulares de cada familia extensa. Arquitectura de la ciudad de Tula. La aportación tolteca más importante fue el espacio interior, la creación de espacios interiores más amplios gracias a los techos sostenidos por columnatas. En esta arquitectura destacaban los basamentos cuadrangulares, al igual que en sus plantas, con pórticos o de forma circular. Sus modelos clásicos de las plataformas piramidales compuestas por módulos superpuestos de talud o tablero también. Las columnas de las construcciones de Tula Grande son de 2 tipos. Unas eran confeccionadas con mampostería y las otras mediante superposiciones de grandes módulos de roca como las columnas serpentinas y los atlantes de la pirámide B. También emplearon lo que eran los clavos arquitectónicos en sus construcciones presentes en la pirámide C. La ciudad de Tula cuenta con un centro ceremonial, el cual consta de 5 estructuras principales. Entre ellas está la plaza central, luego están los juegos de pelota, que son 2 de 650 metros aproximadamente. También está la pirámide C, llamada la mole o pirámide de sol. Al lado está la pirámide B, que conecta al Palacio Quemado. Entre las construcciones más llamativas se podría decir que están la pirámide B. Y hablando un poco de la pirámide B, pues esta conecta al Palacio Quemado. Tiene una plataforma compuesta por 5 cuerpos troncopiramidales, en cuya cima se encuentran los llamados Atlantes de Tula. Se piensa que en la parte superior de la plataforma debió existir un templo. Lo representativo e interesante de esta pirámide es que posee como columnas los Atlantes de Tula, que son 4 esculturas emblemáticas de la zona arqueológica. Son representaciones de guerreros toltecas ataviados con un pectoral de mariposa, un cuchillo de pedernal y un arma curva que es muy característica de las representaciones de guerreros. También están las columnas serpentinas, que están decoradas por una serpiente emplumada, y cabe resaltar que detrás de los atlantes se ubicaban lo que eran las pilastras. Por otra parte está el Palacio Quemado, que fue destruido en 1168. Este es uno de los conjuntos arquitectónicos más complejos de Tula, en el que probablemente se realizaron actividades administrativas. Este está compuesto por 3 amplias salas, cuya techumbre estaba sostenida por columnatas.
En cada sala se construyó un patio interno abierto que funcionaba como recolector de agua. Esta era una área de ventilación y entrada de luz. El acceso a cada una de estas salas era independiente, sin comunicación entre sí. Los muros y columnas del Palacio Quemado se construyeron sin cimentación, sobre una plataforma que cubrió construcciones más antiguas y rellenos de piedras alternados con lodo. Los muros son de adobe y se encontraban pintados en forma de franjas en rojo, amarillo, azul, blanco y negro. Las columnatas de la sala 2 y el vestíbulo sur son cuadrangulares. Estaban construidas con madero y dejando el centro para ser rellenado con barro y pequeñas piedras. En la sala 1 y 3, el vestíbulo oeste y los cuartos de la parte norte, las columnatas eran circulares. Cabe mencionar también que la plaza central medía unos 120 metros de lado y contaba además con un altar en el centro de esta misma. Tenemos a la ciudad de Tenochtitlan. En cuanto a su origen, se dio en el siglo VII y al ser descubierta por los aztecas en una isla en el año 1325 en el lago Texcoco, es que inicia toda su trascendencia. Esta fue marcada por varios reinados, empezando por el reinado de Itzcoatl, que fue gobernante entre 1427 y 1440. Fue cuando se inició la expansión territorial del pueblo, seguido del reinado de Axayacatl entre el año 1469 y 1481. En este se dio la unificación entre Telolco y Tenochtitlan y también se mejoraron las infraestructuras hidráulicas. Luego está el reinado de Ausot entre 1486 y 1502. En este se alcanzaría el máximo esplendor de la ciudad. Luego, en 1521, se va a dar la decadencia de esta ciudad en manos de los españoles. Su carácter insular facilitaba enormemente su defensa, pero no ocurría lo mismo ante las inundaciones, que eran producidas por lluvias torrenciales. También poseían diferente calidad de aguas del sistema lacustre. Esto los obligó a la creación de un complejo sistema de infraestructuras hidráulicas. Ante estos problemas desarrollaron las chinampas, que eran una especie de balsa de madera cubierta con tierra fértil en las que cultivaban. Estas estaban a veces soportadas por pilotes, los cuales estaban clavados en el fondo del lago, pero habitualmente estas eran verdaderos campos flotantes. También se aplicaron los diques, los acueductos y caminos adaptados hacia la isla. Los ciudadanos lograron el control de las aguas y su distribución por toda la ciudad, con la red de acequias, de canales, que organizaban por lo general los riegos, los abastecimientos y los transportes. También idearon un sistema de diques y presas reguladoras vinculados a las calzadas que conectaban la isla con tierra firme. Construyeron varios acueductos para la separación de las aguas buenas y malas. En cuanto a su planificación urbana, esta se formó a partir de un gran centro ceremonial, del que partían las calles que distribuían la ciudad en 4 sectores principales. En el centro ceremonial confluía toda la vida ciudadana en sus diferentes vertientes, tanto económica, religiosa y políticamente. Los templos eran altas pirámides interrumpidas por angostas terrazas. Las casas de la gente del pueblo tenían una sola habitación. Los de los nobles, en cambio, comprendían varias habitaciones dispuestas alrededor de un patio. Las calles formaban una retícula con la ortogonalidad marcada por el templo mayor, en el que se iban encajando las viviendas.
Las vías de mayor importancia tenían continuidad en las calzadas que unían la isla con tierra firme. Habían 3 tipos de calles, una de tierra, de agua y otra combinada, con canal y calzada. Las 3 calzadas principales fueron la calzada de Tepeyac, que se dirigía hacia el norte, hacia la Sierra de Guadalupe. Luego estaba Iztapalapa, que lo hacía rumbo al sur, y Tlocopa o Tacuba en dirección este-oeste, conectando con la ribera de poniente del lago Texcoco. Había una calzada muy importante que también tenía el acueducto de Chapultepec, que traía el agua potable desde el manantial homónimo. En 1338 se fundaría un nuevo asentamiento autónomo, el cual se fusionaría con la ciudad original con el paso del tiempo y se convertiría en el gran mercado de la ciudad unificada. Esta fue Tlatelolco. Arquitectura de la ciudad de Tenochtitlán. Arquitectura. La arquitectura azteca conservaba un estricto sentido del orden y de la simetría. Era notorio en la distribución de espacios para cada edificio, también en sus calles y avenidas. Los aztecas usaron bajorrelieves y piedras con el objetivo de levantar magnos edificios que compensaran las necesidades, principalmente la religiosa en cuanto a sus habitantes. Algunos templos eran cilíndricos y se asentaban en plataformas cuadrangulares. Es común la planta cuadrangular o rectangular. Son representativas las bases piramidales también. En cuanto al centro ceremonial, este estaba amurallado y se accedía mediante las puertas de las calzadas principales, que eran las únicas con acceso al interior. También se contaba con plazas y plataformas como representación a sus dioses o sus ideales. El estilo arquitectónico más común entre los aztecas son los templos piramidales, de planta cuadrada o rectangular, con una sola escalinata de acceso en la parte frontal. También están delimitadas por las alfardas lisas. En ocasiones, la puerta de estos templos se hacía en forma de cabeza de serpiente, en tanto que el edificio circular surgiera del cuerpo. Otro modelo relativamente frecuente es la pirámide de planta circular, que tradicionalmente se ha atribuido a santuario de la deidad del viento, que en su aspecto de remolino o huracán podría ser lógica esta forma. Otra construcción muy característica de los aztecas es un tipo de plataforma decorada con calaveras que constituían la base del zompantli, que era una estructura donde se acumulaban los cráneos de los sacrificados. Por otra parte, estaban las construcciones monumentales, que vendrían a ser los centros ceremoniales principales. En todo caso, eran construcciones religiosas que tenían la función de expresar el poder militar y religioso de los aztecas. Sur de México, Monte Albán y Mitla. El Monte Albán es un sitio arqueológico que está localizado a 18 kilómetros de la ciudad de Oaxaca de Juárez, que es la capital del estado mexicano del mismo nombre. Se fundó en el 500 a.C. sobre la cima de una montaña en el centro de los valles centrales de Oaxaca. El Monte Albán también se considera una de las ciudades más importantes de Mesoamérica y también funcionó como capital de los zapotecas desde los inicios de nuestra era hasta el 800 después de Cristo. La cronología. El Monte Albán presenta 5 periodos. En el número 1 abarca desde los años 500 a.C. hasta los 200 a.C. Es el periodo donde fue fundado y creció hasta convertirse tal vez en el primer centro urbano del continente americano.
Ya en el Monte Albán del segundo periodo abarca desde los 200 a.C. hasta los 200 después de Cristo. En este periodo, en el segundo periodo, también llega, digamos, otro pueblo al Valle de Oaxaca y trae otra serie de rasgos que se funden con la cultura de la primera época que vimos. Ya en el tercer periodo del Monte Albán abarca desde los 200 después de Cristo hasta los 600 después de Cristo. Y en este es en el que se dan las grandes estructuras que fueron construidas y la ciudad llega a su máximo desarrollo, su máximo, por decir, el auge. Luego está el cuarto periodo que abarca desde los 600 a los 800 después de Cristo. Este cuarto periodo es donde la ciudad sufre un colapso que influye mucho en su desintegración. Y ya cuando hablamos del quinto periodo del Monte Albán, abarca desde los 800 a los 1200 después de Cristo. Y es donde prácticamente queda deshabitada y solo se conserva su sacralidad. La arquitectura. Bien, antes que nada, la arquitectura monumental del Monte Albán recibió mucha influencia de los valles centrales de Oaxaca como San José Mogote y Dainzú, y se caracterizaba sus edificios por principalmente su diseño horizontal. Tenían escalinata o tipo de escaleras que estaban bordeadas por alfardas, que eran un tipo de viga, y remataban con un tablero llamado de doble escapulario. Este doble escapulario era uno de los elementos más importantes del centro. El tablero escapulario es característico por su silueta en forma N, como los podemos ver en las imágenes. En la imagen central, la hay acostada y alargada, y se refuerza por un sencillo remetimiento de paños, y contribuye no solamente a recortar los volúmenes principales en los templos y palacios, sino que también le da una diversidad al conjunto en sí de la arquitectura de esta zona. Están también presentes los conjuntos arquitectónicos integrados, también podemos resaltar de estos sitios. También podemos decir que el tablero era como un tipo de volumen rectangular que estaba incrustado en un talud, que como se ve en las imágenes, el talud era un tipo muro que estaba inclinado. Sus principales edificaciones. Entre las principales edificaciones podemos nombrar lo que era la gran plaza, la plaza principal. Cuenta con toda esta serie de lugares o de edificaciones a sus alrededores, 15 para ser exacto, y vamos a nombrar algunas de las más importantes que tenía. Esta gran plaza tiene 200 metros de largo por 200 metros de ancho, por lo que se tuvo que recortar las salientes rocosas y rellenar también algunos huecos. Sus principales edificaciones eran, podemos mencionar el edificio de los danzantes también, que vendría a comprender 3 cuerpos y pertenece a la época número 3 del Monte Albán. Se puede decir que tiene muros de talud recubiertos con lápidas, y a su vez esas lápidas están esculpidas con las representaciones de figuras humanas en posiciones muy extrañas y con rasgos físicos característicos de la cultura olmeca. Como podemos ver en el primer plano de esta imagen, se encuentran los que son diferentes bloques de piedra unos al lado de otros, donde se puede observar las diferentes figuras que tallaron o quisieron representar ahí, que también se llaman lo que son los guerreros danzantes, y más adelante vamos a describir a más detalle. En la parte inferior de este mapa se vendría
a encontrar lo que era el edificio de los danzantes, como podemos ver. Otro de sus principales edificaciones vendría a ser el edificio J. El edificio J se encuentra separado de los otros edificios, como podemos ver aquí. No está alrededor de ninguno, sino que está como que medio solito. Y es sin duda uno de los más interesantes, debido a su orientación y también a su forma. Semeja una punta de flecha y es de dos cuerpos. Su escalinata o su escalera está orientada a lo que es el noroeste. Y sus muros son verticales, recubiertos con lápidas e inscripciones, como vimos también en el anterior ejemplo. Y se cree que la cámara anterior sirvió para observaciones astronómicas, pero no está completamente demostrado. Esta edificación pertenece a la época número 2, al periodo número 2 del monte Albán. También están los edificios centrales, es el GHI. Estas edificaciones se encuentran ubicadas en el centro de lo que es la Gran Plaza. El edificio central H es el más grande de estos dos cuerpos, o sea, el edificio o la edificación que se encuentra en el medio. Y cuenta con una gran escalinata, dos tumbas y el templo en la parte superior, con dos cámaras y dos columnas a la entrada y muy pegadas con muros. Luego está lo que es el palacio. Del palacio podemos decir que es una estructura integrada por dos cuerpos. Una escalinata central con alfardas o vigas terminadas en formas de talud. Presenta en la parte superior como 13 cuartos agrupados y alrededor un patio central. En la portada de acceso de este conjunto hay un dintel que recientemente ha sido colocado. Y aquí podemos ver dónde está ubicado. Y continuamos con lo que es la plataforma sur. La plataforma sur es una estructura muy grande que cierra la plaza y por ese lado de dos cuerpos. En esta parte superior hay dos montículos y desde el lugar se puede observar completamente la gran plaza ceremonial. Podemos ver aquí que está ubicado la plataforma sur. En la parte inferior de la plataforma sur y en las esquinas están empotradas varias estelas con relieves de figuras zoomorfas, así como algunas ofrendas. Y aquí podemos ver una vista superior del monte Albán, donde están dispuestos los edificios nombrados anteriormente y podemos ver su sendero, la forma de sus recorridos, sus calles, los edificios más notables también, y aquí podemos observar también su morfología de algunos respecto a sus vistas superiores. Ahora vamos a ver lo que es el monte Mitla. El monte Mitla, primero, Mitla es de origen náhuatl esa palabra, y que significa lugar de los muertos, y en zapoteco se conoce como Liboa, casa de tumbas. A la caída del monte Albán entre los 750 después de Cristo, que vendría a ser su cuarto periodo del monte Albán, Mitla fue una de las ciudades en las que se vino a concentrar lo que es el poder político y religioso de los zapotecas de los valles centrales hasta lo que es la llegada de los españoles. Y la ciudad también se puede considerar que fue un centro religioso y militar que aglutinaba a muchas de las comunidades que estaban situadas en el valle de Oaxaca y de las estribaciones de la Sierra Madre.
En cuanto a la arquitectura, podemos decir el Monte Mitla Arquitectura. En Mitla se puede encontrar uno de los ejemplos más notables de la arquitectura zapoteca, la cual quedó plasmada en impresionantes palacios ricamente ornamentados. Un dato plus que quería añadir es que la zona arqueológica de Mitla es considerada una de las primeras ciudades antisísmicas de México debido a que fue construida usando monolitos que previenen el daño de los eventos telúricos que se presentan en la región. Se pueden apreciar 5 grupos de construcciones, entre los cuales está el grupo sur, el grupo de adobe, el grupo del arroyo, el grupo de las columnas y el grupo de la iglesia. Respectivamente, el grupo sur y el del adobe están clasificados como los conjuntos ceremoniales integrados por montículos y plazas centrales, y los otros 3 se catalogan como los palacios organizados con habitaciones alrededor de lo que vendrían a ser los patios rectangulares. Las características arquitectónicas. Podemos decir que la arquitectura zapoteca contiene lo que es una fuerte influencia mixteca, vendría a ser un tipo de arquitectura ecléctica. Estaban basados también en las características ornamentales de las fachadas de los edificios, que estaban representadas también por el uso de las grecas y en la distribución espacial de los conjuntos. Aquí podemos ver en esta imagen más amplificada lo que vendrían a ser las grecas. En Mitla se caracteriza por la amplia y simétrica distribución de sus monumentos y también sus grandes dimensiones. Los edificios están hechos de piedra sobre piedra sin cemento entre ellas. También podemos decir que ahora no podemos observar lo que son los vestigios de los techos. Por el paso del tiempo se han ido desapareciendo, pero antes fueron hechos de paja. También podemos decir que la construcción de tipo horizontal y de ángulos rectos, como pueden ver, una construcción super horizontal alargada, adquiere movimiento con las grecas simétricas que cubren de extremo a extremo los parámetros del patio y también lo que eran las cámaras. El alto relieve, la pintura y escultura. Arte olmeca. Algunas de las características del arte de los olmecas fueron la escritura, donde usaron pictogramas, o sea, iconos dibujados en paredes, e ideogramas, signos esquemáticos que representaban conceptos o mensajes simples. Esta escritura sirvió de base para las culturas que vinieron posteriores a esta. La escultura y la talla de basalto y piedras preciosas superaba a las demás civilizaciones precolombinas. La mayor parte del arte olmeca es naturista, pero también se utiliza la iconografía que refleja un significado religioso, o sea, criaturas antropomórficas fantásticas como la de los dioses. Se puede distinguir un arte monumental o colosal hecho en arcilla y piedra. El arte con las piedras preciosas como el jade y las pinturas rupestres era una de sus características más importantes en su arte. Esculturas olmecas. Uno de los referentes más importantes de las esculturas olmecas fueron las cabezas colosales. Estas son una parte distintiva de la cultura olmeca. Hasta el día de hoy se han llegado a descubrir 17 de estas, donde la mayoría fueron esculpidas en rocas esféricas, a excepción de 2, que fueron talladas en piedra maciza. Estas cabezas fueron esculpidas de grandes piedras de basalto, las cuales fueron transportadas por largas distancias, aunque el método para transportarlas aún no ha sido descubierto. Los monumentos representaban a los gobernantes olmecas. Cada cabeza tiene un toque distintivo y se organizaron de diversas formas. Asimismo,
Todas las cabezas colosales muestran a hombres maduros con mejillas carnosas, narices chatas, partes traseras planas y ojos que tienden a ser ligeramente entrecerrados. En cuanto al arte de las ciudades de México Central, aparecen los llamados sellos de barro. También se especializan en pinturas al temple o fresco, y la pintura se incluye tanto en la cerámica para fines rituales. Se desarrolla también un fuerte sentido de abstracción. El sistema glífico es aún incipiente, pero demuestra que los pobladores conocieron los principios de la numeración y el calendario ritual. La cerámica llega a ocupar un lugar de honor en el arte. Destacan lo que son las ollas, las figurillas aplanadas, las esculturas huecas, vasijas con la esfinge de Tlaloc, con variaciones de color que van del café al naranja y al rojo. En cuanto a su escultura, surgen las llamadas y famosas máscaras rituales o funerarias. Estas máscaras representaban el vínculo entre el difunto y los dioses. De esta manera, los personajes trascendentales sepultados en la zona las portaban para ascender al mundo celestial. Se solían distinguir dos tipos de medidas, unas grandes que medían entre 20 y 28 centímetros y otras más pequeñas entre 13 y 19 centímetros. Desarrollaron lo que fue la horizontalidad, el despojo de individualidad, así como la abstracción escultural. Utilizan la técnica como el pulido, la decoración al temple, el bajorrelieve, el champlevé y el cloisonné. También se dieron unas esculturas muy representativas de Teotihuacán, que fueron los atlantes o cariátides, que eran esculturas que sirvieron como columnas para soportar el techo del edificio o pirámide. Bueno, vendría a ser lo que es el arte zapoteca. Aquí podemos ver una imagen donde se representa lo que son una de las estelas conocidas como danzantes. Dice que destacan especialmente los motivos guerreros y cautivos, en los que pueden observarse la gran importancia de los conflictos bélicos de lo que era la sociedad. Dice que los zapotecas trabajaban la piedra y realizaban diseños decorativos que se pueden observar y hay en abundancia en su arquitectura. Los bajorrelieves y las pinturas murales constituyen algunos de los fragmentos más preciosos del arte prehispánico de México. También podemos decir que estos diseños que vemos en la imagen, denominados como danzantes, presentan personajes en actitud de sacrificio y de sometimiento. La arquitectura también de este periodo final se caracteriza por una profusa decoración de tipo mosaico, tableros y lo que vendrían a ser las grecas. Los zapotecas desarrollaron también lo que era un calendario y un sistema logofonético de escritura que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba del lenguaje, que vendría a ser el logro más importante de esta cultura. El arte funerario zapoteca. Del arte funerario zapoteca podemos decir que habían lo que eran los frescos en la pared, que podemos ver que destacaban los colores primarios como el rojo, el amarillo, el azul, también un poco de dorado y blanco. Podemos que estaban decorados con tipo de dibujos de algunos guerreros. Igualmente, dice que en cuanto a los entierros podrían ser secundarios. Cuando los muertos eran depositados en un sarcófago común, individuales reservados a los altos cargos, estos iban acompañados también de ofrendas para la otra vida. Especialmente colocaban unas urnas de barro con representaciones de divinidades, como podemos ver aquí.
y han sido halladas tantas de ellas que han podido identificarse una gran cantidad de dioses, como el dios Cosijo, o el dios de la lluvia, o que es la principal divinidad zapoteca. O sea, gracias a estos descubrimientos aportó más a la información de lo que vendría a ser su religión también. Aquí podemos ver, digamos, en las diferentes imágenes de las urnas, a la urna del dios Cosijo, que se encuentra en el Museo Friselli Bacerro, que es una efigie cubierto con cinabrio, conocido como el diablo enchinado, el que está al lado, y está en el Museo Comunitario de San José Mogote. También en Oaxaca hay una urna funeraria de la diosa de las 13 serpientes, como podemos observar ahí, cerámica de 2 centímetros, y una urna funeraria zapoteca que también se decía que era un vaso trípode de alabastro. El arte mixteco. Entre el arte mixteco podemos decir que de ahí surgían lo que eran los mejores artesanos precolombinos. Su refinamiento se refleja en los múltiples aspectos, los libros pintados. En la imagen podemos ver un pequeño fragmento de lo que eran los libros pintados o códices, como lo llamaban, que decía que destacaban entre sus manifestaciones artísticas los libros pictóricos o códices, manuscritos pictóricos. ¿Y qué eran estos libros? Era donde se registraban lo que eran los nacimientos, los casamientos, la muerte de los gobernantes. También incluían algunos datos de los pueblos sujetos, y así como los que gobernaban a cada uno de ellos. Hay información de todo. También podemos decir que el arte mixteco prehispánico está ampliamente relacionado con la religión y el culto, y algunas de las piezas más sinuosas estaban destinadas a los altares de los templos o para usos de rituales. Sin embargo, también hay otros objetos que fueron usados por la élite política y la religiosa y que estaban destinados también al disfrute cotidiano. También podemos decir que hay orfebrería, cerámica tallada en piedra, madera, hueso, y sus creaciones fueron apreciadas por distintas también culturas mesoamericanas. Aquí podemos ver lo que es una lápida cerro de las minas. Esta es una de las lápidas que fue encontrada en una de las tumbas que había en la tumba 5 y está en exhibición en el Museo Regional de Huajapán, Oaxaca. Dice que la tumba contiene 3 entierros importantes y probablemente esos entierros también están relacionados con la familia gobernante en esos tiempos. También podemos ver aquí la estela Ñuña. De esta estela podemos decir que es en bajo relieve con inscripción calendárica y procede de Joahuapán de León, del periodo clásico, del Museo Nacional de Antropología en México. Aquí podemos ver un trabajo en cerámica y también se dice que es el arte cerámica, el saumador, su nombre. Está realizado en cerámica con caldos en forma de greca. Dice que el mango, como podemos observar, está aquí adornado con volutas que representan lo que es el humo. Y procede de la época mixteca alta de Oaxaca y es del periodo posclásico. Es parte de la colección del Museo Nacional de Antropología de México. Aquí podemos ver igual un tipo de arte cerámico que vendría a ser la copa de colibrí. De esta copa de colibrí podemos decir que esta se encuentra a la izquierda del señor de la tumba 1. De Sachila se colocó una pequeña copa policromada con diseños distribuidos en bandas. En la sección superior podemos ver que se representan pintados al jaguar,
también 2 águilas y posiblemente una zarigüeya. Y este fue el video de hoy. Espero que les haya servido de mucho. Y también si tienen alguna duda, alguna pregunta o también si nos ha faltado algo, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Y si les ha gustado el video, déjenle un like para que nosotros lo veamos. Nosotros vamos a responder todas sus consultas, todas sus dudas que tengan acerca de este tema. Y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.